qué gusto. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy quiero hablarle a tu niño interior. ¿Por qué? Porque siempre queremos cambios. Entonces, constantemente vivimos diciéndonos, quiero cambios, pero no llego a realizarlos. Y aquí viene un punto muy importante y es que el niño interior es la parte que sabe encontrar la salida de este tipo de situaciones. Es esa parte donde nos conectamos a ese inconsciente en nuestros sueños, donde creábamos un mundo, donde soñábamos con ser médico, abogado, viajábamos por el mundo, creábamos realmente nuestros sueños y viajábamos dentro de las perspectivas del mundo real. Ahí las fronteras parecen muy diferentes. Entonces, ¿cuántas veces hemos probado a cambiar alguna situación de nuestra vida? Hemos hecho varios intentos, hemos trabajado con diferentes técnicas, hemos probado de todo. Hemos sufrido las guerras y las batallas internas que son increíbles. Además de muchas excusas y también razonamientos que hemos puesto a las cosas que hemos vivido durante toda nuestra vida queriendo alcanzar las cosas que parecen inalcanzables. Y cada vez parece que llegamos a lo mismo, porque estuviéramos en un bucle y seguimos en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Y es como no se puede salir de ese ciclo o pasar de esa etapa y aguantamos y seguimos y parece que como que ya termina, como que sientes que terminó y nuevamente otra cosa viene y empezamos de nuevo y sigue otra vez la cosa. Entonces es desgastante enérgicamente, ¿no? Es desgastante mentalmente y hasta físicamente también. Y lo que pasa es que cada una de nuestras razones y excusas o miedos dan más volumen a los problemas que tenemos. Y ahí es cuando nosotros terminamos sumergidos en un estado en el que nos sentimos sin poder, nos sentimos incapaces, nos sentimos vulnerables, nos sentimos con falta de confianza a nosotros, con nosotros mismos, sentimos que el problema somos nosotros. Entonces todo esto hace que nuestra mentalidad, nuestra energía, hasta la manera como nos movemos por la vida, alimente más a nuestro problema. Donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, tornándolo todavía más grave y poderoso, hacemos que le damos tanto poder que realmente se vuelve de una cosa tan pequeña termina siendo una cosa tan grande. Y algo muy importante que debes tomar en cuenta es que el 90% de las cosas que nosotros nos imaginamos, que nosotros lo estamos pensando, que nos machaca en el cerebro, que no nos deja dormir y que no nos deja avanzar, el 90% de esas cosas nunca jamás suceden. Pero, sin embargo, para tu cuerpo y tu mente sí ocurrió. Entonces tu sistema nervioso se alteró. Entonces empezaste a sentir sudoración o empezaste a sentir ansiedad o empezaste a sentir palpitaciones o simplemente se te fue el sueño. Porque le diste poder a tantos pensamientos que lo único que hacían era despertar en ti esa ansiedad. Y cuando, si tú te das cuenta y regresas al pasado y le hazlo como ejercicio, piensa en algún problema que tú tuviste en el pasado, dime, ese problema, ¿cuánto tiempo le desgastaste? ¿Cuántas cosas de las que tú pensaste y te machacaste todas las noches o todos los días se cumplieron? ¿Cuántos? Y te vas a dar cuenta que apenas el 5 el 10% porque el 90% de las cosas jamás suceden. Y al darle ese poder, cuando hacemos esto, no solo perdemos capacidades, sino que desactivamos nuestra conexión con nosotros mismos, con nuestra energía. Y como resultado cada vez nos falta más motivación, nos falta más ganas de levantarnos, hasta dejamos a un lado la disciplina, porque resulta más difícil aguantar el ritmo de las acciones y de dar los pasos cuando yo siento que no puedo avanzar, cuando yo siento que el problema es demasiado grande. En el momento que pensamos que somos incapaces, en el momento que pensamos que el problema es un Goliat, y ahí es cuando me gusta, cuando las chicas toman la mentoría conmigo, les pongo como ejemplo la historia de David y Goliat. Dime cuántas veces no te has imaginado que tienes un Goliat así, que es invencible.
Pero con solo tus habilidades, con una sola cosa que tú sepas hacer bien, tú vences ese Goliat. Entonces, hay veces que nosotros pensamos que somos incapaces y nos sentimos cansados y no vemos el final de algo. E imaginamos que eso funciona como solo para algunas personas, pero no para nosotros. Pero tienes que saber que esos pensamientos no solo afectan a tu mente, sino que es como, hazle cuenta que funciona como el circuito sanguíneo, como que si fuese una inyección de veneno que pasa por todo nuestro cuerpo, por todos nuestros órganos y poco a poco envenena todos los sistemas. Es igual acá. Poco a poco lo que vas proyectando en tu mente que ni siquiera existe, porque no existe más que en tu mente, es una creación de tu mente, nada más en base a tus patrones, creencias, limitaciones, historias, inclusive hasta lo que viste en la televisión. Hace que alteres tu sistema nervioso, hace que sientas ansiedad, hace que comiencen las palpitaciones, hace que comience la desmotivación, el autosabotaje. El trabajo que propongo es siempre hacer, es una curación, una limpieza y creación de un exilir como antídoto. De la misma manera que cada vez que limpiamos la casa, procuramos hacerlos en todas las zonas, de una limpieza profunda de paredes, de ventanas, de muebles, de todo, ¿verdad? Así igual debemos mirar en los rincones de nuestra alma, de nuestro corazón, y ver qué partecitas todavía no me permitió limpiar, qué partes yo he ignorado de sacar la basura, o qué partes yo simplemente he alzado la alfombra y he metido la basura hacia abajo y he tapado porque no he querido ver. Eso es, hacerse un autoanálisis. Porque para crear un exilir necesitamos visualizar ese ciclo desde su inicio, desde su existencia y su manifestación. Si no, no puedes crear ese antídoto. Entonces siempre es mejor trabajar en un nivel muy profundo, en un nivel donde vive nuestra inconsciencia, o sea, donde está la parte inconsciente, y trabajar con esa imagen, con esos objetivos que tú quieres, hacia donde tú te quieres proyectar, y porque tú tienes una visión hacia donde quieres. Entonces hay algo que ahí detiene, hay algo que bloquea. ¿Cuál es esa parte que bloquea? ¿Cuál es esa parte que detiene? Entonces es importante que eso lo tengas súper claro. Entonces, eh, perdón. Entonces siempre, perfecto. Entonces, muchas de las veces nosotros eh, dejamos a un lado esta parte por el miedo al cambio, a las cosas nuevas, a no vivir esa parte nuestra, esa parte interna que se exprese, a dejar salir, a manifestarse para realizar lo que tú quieres. Para descubrir y para poder hacer esos cambios y para poder avanzar, lo primero que debes hacer es tomar conciencia de tu situación, hacerte las grandes preguntas, sentir en lo que estás viviendo, no rechazar. Si estás sintiendo dolor, pues siente el dolor, abraza el dolor, transmuta el dolor. Sientes ira, lo mismo, abraza la ira, siente la ira, transmuta la ira. Muchas veces nos parece que nuestra situación solo nos afecta a nosotros y nada más. Pero toma en cuenta que también afecta a otras personas. Tus responsabilidades, condicionamientos, decisiones, etcétera, porque no eres solo tú en el mundo, hay más personas a tu alrededor. Cada situación es única, pero quiero resaltar es que muchas veces nos parece un callejón sin salida, solo por nuestra manera de ver las cosas, de percibir la situación. Y aquí es donde te pido que te hagas un autoanálisis. Cuando yo miro mis problemas, los miro como la observadora, como el observador, lo veo como la víctima, o lo veo como el victimario. Tienes 3 papeles, hazte esa pregunta. Empieza, como les digo a mis chicas, salte del papel y observa. Ponte acá al lado mío y observa tu situación. ¿En qué papel estás? Y ahí, cuando tú comprendes la situación, comienzas a conectar con la solución, porque ya tienes claro el panorama. Porque hazle cuenta, no, es como salir y ver el mapa puesto en la mesa. Esa es la idea. Porque cada situación es única, sí,
pero todas tienen una salida. Y para poder cambiar eso y empezar a sentir las cosas y ver las cosas de modo diferente y proyectar de modo diferente, siempre propongo que probemos encontrar la técnica de disminuir esa ansiedad del rol emocional que sentimos. Entonces yo siempre recomiendo que tú aprendas a conocer tus emociones y a sentir tu cuerpo. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde siento la emoción? Porque el sistema nervioso es el que manda la señal a mi cerebro. Entonces, ¿dónde está ese dolor? ¿Está aquí en el pecho? ¿Dónde está la ira? En el estómago. Y trabajar esa ira, trabajar ese dolor en cualquier parte que se sienta. Darle el permiso de estar ahí, pero transmutarlo y no dejarlo que se quede ahí. Hay muchas formas de poder expandir nuestra propia conciencia y hay muchos caminos para poder aliviar el sufrimiento, el dolor, transmutar la ira. Hay muchas. Solo piensa en una. Si imaginamos que nuestro niño interno vive en un estado de estrés continuo, constantemente, imagina un niño que está viviendo en constante estrés, no podrá jugar su papel ni tampoco ni siquiera podrá empezar a moverse. Es como que estaría congelado. Entonces ahí es cuando tú dirías, ay, hay que prestarle un poco más de atención. Y ahí es cuando entras tú en conciencia y dices, sí, yo estoy paralizada. ¿Qué le pasa a este niño interior? Y darte cuenta cuál es la raíz, por qué, qué pasó para que yo esté así. Cada vez que yo tengo que hacer un live, me congelo. Cada vez que tengo que presentar un proyecto, me congelo. Entonces tenemos que prestarle mucho atención a esto. Ninguna persona puede actuar en un estado de estrés o depresión y pretender llegar a las metas exitosas o pretender llegar a la solución. Cuando estás en estrés, en estrés fuerte o constante, se activa la hormona del cortisol. Entonces es imposible que puedas llegar a tus metas o que puedas encontrar la solución. Porque poco a poco lo único que hace es ir matando a tu niño interior. Y justo esta parte inconsciente es la que tiene las llaves para salir. Si tú te sientes que estás identificada en estos procesos que suenan contigo o te ha pasado esto en tu vida, no dudes en buscar la manera de empezar a cuidar esta parte tuya. Esto de que yo quiero avanzar, pero hay algo que me impide. Yo quiero hacer esto, pero hay algo que me bloquea. Levanta la mano. No lo batalles solo, no lo batalles sola. Hay muchas personas que estamos dispuestos a darte una mano para que enfrentes las raíces, las situaciones que no te permiten avanzar. ¿Qué te pasó? No ayer, atrás, cuando eras niño. Nuevamente, existen muchas técnicas de autoanálisis, de diferente respiración, yoga, tapping, varias, pero lo importante es hacer un trabajo personal muy interno. Siempre debes tener en cuenta tus aspectos personales y también la cuestión de cómo desarrollas tu naturaleza femenina, hablando del caso de las mujeres. Lo importante de todo esto es encontrar una técnica que realmente te guste y que no te distraiga de tu objetivo. O que solo cambie el foco de tu atención, sino una práctica profunda que presente los cambios de estado y ofrezca esa posibilidad de que puedas sostener durante todo el tiempo, más tiempo, ese estado de tranquilidad, ese estado de equilibrado, ese estado de saber autorregularme. Aprender a buscar un ritmo adecuado para mí a la hora de realizar alguna práctica. De saber cómo actuar cuando siento qué. Siento miedo, siento nervios, siento ansiedad, siento ira. Porque bueno, luego viene la etapa de mantener ese estado y no volver a caer en la misma trampa que te obligue a regresar a tus viejos patrones. Entonces, esa es la manera como ya me conozco, yo me activo, me desactivo, me pongo. ¿Me entiendes? Tomo el control de mi vida. Puedes utilizar técnicas como la respiración. Yo tengo en mi canal algunas técnicas de respiración en mi canal de YouTube. Meditación, también tengo algunas meditaciones en mi canal de YouTube. Puedes hacer también tapping. También tengo en mi canal de YouTube una clase de tapping. Es importante que aprendas a sacar la emoción del cuerpo.
No la dejes que se quede. Luego eso se convierte en una enfermedad o en un ataque de ansiedad. Lo siguiente es pasar a otra etapa en lo que los cambios y las condiciones se manifiestan sin tu control, sin batallas, no batallas como antes, ya es parte de ti, se vuelve natural. Se trata eso de tener el autocontrol de tu vida, o sea, de nuevamente tener el control de lo que pienso, de lo que siento, de lo que quiero, de lo que creo. Muchas veces esto resulta difícil, ¿sí? Porque siempre estamos acostumbrados al qué dirán, a que otros nos digan qué hacer, a las limitaciones de otros, a poner más oídos a lo que piensan otros más que a nuestro corazón. Por eso es recomendable que tú sepas conocerte, crear saber lo que te pasa. O sea, ¿por qué a mí no se me dan las cosas? ¿Por qué cada vez que yo empiezo un negocio, pues no me va bien? Hay algo ahí. Y es muy seguro que viene desde aquí, desde acá. Entonces tenemos que ver cuál es esa raíz, cuál es ese anclaje, cuál es ese patrón, cuál es esa creencia. En mi práctica hemos hecho trabajos de hipnoterapia para encontrar cuál es la raíz. Trabajos corporales para liberar el estrés, diferentes tipos de ejercicios. Hemos hecho procesos también de liberación de emociones, meditaciones, técnicas de respiraciones. Entonces todo esto es recomendable, pero tú tienes que buscar cuál se adapta mejor a ti. ¿Cuál te resulta más útil? ¿Cuál te resulta más fácil? ¿Cuál te ayuda a salir? Y tienes que para eso probar diferentes técnicas. El yoga es otra, por ejemplo. El kundalini yoga, por el tipo de posición, por el tipo de respiración. La base de esto es que aprendas tú a que cada vez que tú sientas que te estás deteniendo en avanzar, en hacer algo, en cambiar algo en tu vida y no sepas que ya qué hacer porque has intentado de todo, que escuches a tu cuerpo. Esa es la conclusión, es aprender a escuchar a tu cuerpo, aprender a escuchar tus emociones, saber detectarlas dónde están y saber darles la vuelta, manejarlas, sacarlas, transmutarlas. Tenemos que entender que muchas de nuestras reacciones y la intensidad de la emoción que despiertan de forma automática ya están procesados en nuestra parte inconsciente y que existen los mecanismos de protección de dicha parte. Si no sabemos, no conocemos estos mecanismos ni sabemos nada de sus posibles maniobras ni lo que pueden causar de forma interna y externa, es imposible crear una técnica sin ayuda. O sea que tú solito puedes decir, no, yo ya sé cómo manejar esto. No, porque sigues en ese bucle que te dije al inicio. Porque nos enfrentamos a un nivel muy pesado que no nos deja modificar esas maniobras ni diseñar nuevas configuraciones de pensamientos y de lo que mi sistema nervioso me está informando, mi cuerpo me está diciendo. Estos mecanismos se van a manifestar y se van a formular en unos aspectos y en unas situaciones cuando la sensación se ha reducido a un nivel muchísimo más alto. Y un indicador de estos mecanismos es la sensación de la falta de energía o del nivel de flujo, de bajo flujo energético. La apatía, no soporto a nadie, no soporto nada. O estados depresivos prolongados, no me quiero despertar, todo me sale mal, ansiedad constante, muchas cosas más. Entonces hay mucho que hablar, mi hermosa comunidad, pero voy a dejar el video hasta aquí. Así que si te sientes así atascado, atascada, levanta la mano, escríbeme por interno si deseas. Hagamos una llamada y veamos cómo podemos trabajar juntos para liberar eso que no te permite avanzar, descubrir esa raíz, ¿vale? Te mando un abrazo, todo corazón lleno de luz y de amor. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.